Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Fernández. Soy administrador de fincas colegiado por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y hoy me vais a permitir que os hable. Estoy haciendo una recapitulación de muchos de los artículos que tenía dentro de lo que es mi página web y que algunos de ellos no tenía vídeo y estoy llevándolos a vídeo para que tengáis también esta información por vídeo. Hoy me toca hablar de un artículo que considero interesante, que no teníamos ningún vídeo realizado al respecto, un poquito largo, eso sí, como algunos de los vídeos que hacemos, que se llama 12 cuestiones polémicas sobre el régimen de propiedad horizontal. Comenzamos. El funcionamiento de una comunidad de propietarios siempre genera numerosos problemas derivados, en muchas ocasiones, de la integración de la ley de propiedad horizontal. Intentar su resolución es el objetivo de diferentes encuestas jurídicas, entre ellas las encuestas realizadas por SEPIN, por lo que resultan de enorme interés las respuestas de colaboradores, jueces y abogados. Se ha seleccionado las 12 últimas por su interés y actualidad. Comenzamos. Según la nueva redacción del artículo 21.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, la Junta podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad, entre ellas la privación temporal de uso de servicios e instalaciones, siempre que no afecten a la habitabilidad de los inmuebles. Se entiende que se refiere exclusivamente a los servicios de ocio, tales como piscinas y zonas deportivas. En cualquier caso, ¿qué quórum será necesario para su adopción? Y una vez impuestas, ¿qué consecuencias tendría el incumplimiento de las mismas por el propietario moroso en aquellos supuestos en los que la comunidad, pese al acuerdo, no pueda impedir este uso? Tenemos una respuesta dada por Seoane Prado Javier, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Dice que la lucha contra la morosidad en las comunidades de propietarios ha sido una preocupación tradicional del legislador, que ha dado lugar a sucesivas modificaciones legales, entre las que es de destacar la operada por la Ley 8/1999, que supuso la introducción de la técnica monitoria por nuestro derecho procesal, que la incorporó con carácter general en la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la privación del derecho de uso, del derecho de voto, a los comuneros que no se hallaran al corriente de pago de todas las deudas vencidas con la comunidad. La Ley 10/2022 ha supuesto un nuevo paso en esta dirección al dotar a la comunidad de medios coercitivos para forzar al moroso a que realice el pago de lo que deba con una amplitud que sin duda dará lugar a una amplia variedad de medidas, fruto de la fértil imaginación de quien haya de decidirlas, que resulta de la genérica referencia legal a medidas disuasorias sin más límites que la no afectación de la habitabilidad de los inmuebles. Y el único ejemplo de la privación temporal del uso de servicios o instalaciones que facilita. La expresa mención al uso de servicios o instalaciones nos lleva a pensar que tan solo es posible hacer recaer tal prohibición sobre los elementos y servicios comunes, lo que lo distancia de la acción de cesación que regula el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, en que se puede pedir al juez que se prive temporalmente del uso del elemento privativo. Así las cosas, y en una primera opinión que se nos pide, cabe concluir que la privación puede ser de cualquier servicio o elemento común, siempre que no afecte al pleno uso y disfrute del elemento privativo, sin que necesariamente tenga
que recae sobre servicios de ocio tales como piscinas y zonas deportivas. Se me ocurre como ejemplos la privación del servicio de recogida de basuras o del uso del ascensor, que haga más incómodo o gravoso el uso del edificio o sus servicios, siempre que no comporte, dadas las circunstancias concurrentes, la imposibilidad de uso de la vivienda o local. A tal efecto podrían servir de guía interpretativa para determinar qué medidas comprometen la habitabilidad de los elementos privativos, los documentos básicos a que se refiere el Código Técnico de la Edificación. En cuanto a la mayoría que ha de respaldar el acuerdo de adopción de esta clase de medidas disuasorias, a falta de regla especial, entiendo que es de aplicar la regla general que contiene el artículo 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esto es, bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación, y en segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente a su vez más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. Finalmente, en cuanto a las consecuencias del incumplimiento, entiendo que la prohibición supone una obligación de no hacer que puede ser exigida judicialmente como tal por la comunidad. No creo, por el contrario, que suponga un presupuesto para que pueda ser ejecutada la acción de cesación del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal frente al copropietario que quebrante la prohibición acordada en Junta. El segundo punto dice, teniendo en cuenta que la ejecución de reparaciones necesarias para la comunidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1a de la Ley de Propiedad Horizontal, no requiere acuerdo previo de la Junta de Propietarios, pero sí se exige para la distribución de la derrama pertinente y los términos de su abono, como señala el apartado 2A de este precepto legal. ¿Se podrá votar en contra de este acuerdo de reparto de la citada derrama? En este caso, ¿qué opciones existirían? Esta respuesta está dada por Martín del Peso Rafael, presidente de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias. Dice que para responder a esta pregunta consigno la argumentación contenida en la sentencia 27 de junio del 2018 de la Audiencia Provincial de Asturias, la cual señala que, como indicábamos en nuestra sentencia del 10 de noviembre del 2015, el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, en su vigente redacción, establece 3 tipos obligatorios que no precisan acuerdo de la Junta de Propietarios, entre ellas las solicitadas por los comuneros y que sean necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble, seguridad, habitabilidad y ornato. Precisamente en caso de duda sobre la naturaleza de las obras y su obligatoriedad, el artículo 17.10 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que en caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo procedente la Junta de Propietarios y que, asimismo, los interesados podrán solicitar arbitraje y o dictamen técnico, en los términos establecidos en la ley. Sentencia que añade que la reforma introducida por la Ley 8/2013 del 26 de junio refuerza el carácter ex lege de una serie de obras que se imponen a las comunidades de propietarios sin necesidad de acuerdo alguna de su junta de propietarios. Obras o actuaciones que, como el propio precepto indica, pueden instarse por cualquiera de los propietarios. De este modo se configura un supuesto de hecho que, en caso de producirse, genera
en el propietario que insta la actuación el derecho a obtener una consecuencia jurídica, la respuesta positiva de la comunidad de propietarios cuya junta solo es necesario que se reúna a los efectos previstos en el artículo 10.2a de la Ley de Propiedad Horizontal, es decir, limitando el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de su abono o, en su caso, como señalábamos, en caso de discrepancias sobre la naturaleza de las obras a realizar, es cuando resolverá lo procedente la Junta de Propietarios. De lo anterior se desprenden dos conclusiones. Si decididas las obras, la Junta solo se convoca para la distribución de la derrama por no existir discrepancias sobre su naturaleza y obligatoriedad a la que se refiere el artículo 17.10 de la Ley de Propiedad Horizontal. El contenido de esta Junta quedará limitado a su correcta distribución, pudiendo debatirse tan solo si el reparto de la derrama respeta los coeficientes y cuotas previstos en los estatutos o aquellos por los que la comunidad venga rigiéndose. Amén de la posible existencia de exoneraciones del pago de todas las obras o de parte de ellas o alguno de los inmuebles integrantes de la comunidad, que los estatutos pueden recoger. Si por el contrario se da el supuesto recogido por el artículo 17.10 de la Ley de Propiedad Horizontal y existe discrepancia entre los propietarios con los órganos rectores de la comunidad que han decidido la adopción de obras necesarias sin acuerdo de la Junta, el contenido de la impugnación es mucho más amplio, pues ésta ha de reunirse a los efectos previstos en dicha norma, pudiendo discutirse la necesidad de adopción de todas las obras o parte de ellas en virtud del deber de conservación y mantenimiento, su importe, etc. Y naturalmente, en caso de que se aprueben la distribución de la derrama en los términos expuestos con anterioridad. Otro apartado polémico es, habiendo sido rechazada con el voto en contra de la mayoría de los propietarios una propuesta incluida en el orden del día, ¿podrá impugnarse? ¿Qué acción tiene el propietario que se considera afectado? López Orellana, Manuel José, magistrado de la sección 11 de la Audiencia Provincial de Valencia, nos contesta que dice que con base al artículo 18.1 A, B y C de la Ley de Propiedad Horizontal, los acuerdos de la Junta de Propietarios son impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, cuando sea contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios, cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios y cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se adapten con abuso de derecho. En cuanto a si se pueden impugnarse la decisión de la Junta rechazando la propuesta incluida en el orden del día con el voto en contra de la mayoría de los propietarios, cabe entenderlo en todo caso posible por razones formales. Pues si ha existido una irregularidad en el proceso seguido hasta su adopción o en la mera votación, por ejemplo, por inadecuada convocatoria, falta de citación de los propietarios, incorrecta consignación en el orden del día, inapropiado cómputo de votos, etc., podrá pretenderse y en su caso conseguirse la nulidad bien de la totalidad o del acuerdo concreto que se pretende impugnar, según el caso, para nueva celebración de la Junta y o votación del conjunto de los acuerdos o del específico que resulte invalidado.
Si el cuestionamiento es de fondo, si se ha cumplido con la legalidad por la Junta, no se entiende con carácter general que se pueda impugnar un acuerdo que no se ha alcanzado conforme a lo que ha sido la propia voluntad soberana de la Junta, y menos aún para imponer el criterio de la minoría sobre el expresado por la mayoría. Esto es, para soslayar por la vía judicial lo que no se ha conseguido mediante la decisión favorable del acuerdo obtenido. Ahora bien, sobre las actuaciones obligatorias que debe realizar a la comunidad sin precisar de acuerdo para lo que el propietario que entienda sea el caso puede pedir el auxilio judicial para imponérselo a aquella caso de inacción. Dispone el comunero afectado, por un lado, de la posibilidad contemplada en el artículo 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal para los supuestos y con las exigencias que se establecen en este precepto de instar juicio de equidad para que el juez resuelva de esta manera cuando la mayoría no se pueda lograr por los procedimientos establecidos en los apartados anteriores. Y por otra, como se admite jurisprudencialmente en determinados casos, haciendo valer lo dispuesto en el artículo 7.2 del Código Civil, cuando se aprecia abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo y conforme al que todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero y que da lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso, como puede ser el caso, por ejemplo, para soslayar la resistencia de algún propietario sin justificación alguna para alcanzar un acuerdo que precisara de mayoría cualificada. Cuando el monitorio se transforma en verbal, ¿cuál es la consecuencia si el acreedor no presenta escrito de impugnación? Font de Mora, Rullán, Jaime, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado número 3 de Torrent, nos contesta. En mi opinión, la falta de presentación del escrito de impugnación únicamente producirá la consecuencia de tener por precluido dicho trámite. Artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, perdiendo la oportunidad de realizar esa concreta actuación procesal, pero en ningún caso impedirá la continuación de la tramitación del procedimiento como juicio verbal que deberá concluir mediante la correspondiente sentencia. De esta forma, la parte actora perderá la oportunidad de replicar y poner en cuestión las alegaciones vertidas por la parte demandada, que ha de presentar escrito de oposición fundado y motivado, según el artículo 815.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual, lógicamente, puede llegar a ser determinante para que prospere dicha oposición, pero esa falta de diligencia de la parte demandante no puede ser entendida en ningún caso como un desistimiento o como una aceptación o aquietamiento a los motivos de oposición formulados de contrario. Esto comportará que el juzgado tenga que analizar necesariamente la cuestión de fondo planteada. Dicha sentencia, que incluso podrá llegar a ser favorable al demandante, pese a no haber impugnado la oposición formulada de contrario. Esta interpretación se fundamenta en que el legislador en el año 2015, cuando introdujo la contestación escrita en el juicio verbal en virtud de la Ley 42/2015, modificando asimismo el artículo 818.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no precisó los efectos de la falta de presentación de impugnación de la oposición, pero dicha laguna legal no puede tener unas consecuencias que vayan más allá del tenor literal de la citada norma, que habla de que el demandante podrá impugnar la oposición. Y así es
por lo que la impugnación se configura como una facultad de la parte actora, pero no como una obligación que comporte tenerla o tenerle por conforme con la oposición deducida de contrario, pues ello hubiese requerido de una mención expresa en este sentido. Además, pese a que se haya exigido que la oposición está motivada, no pasa a ser una verdadera demanda de oposición, como si sucede en el cambiario, por lo que no se altera la posición de la parte actora a tales efectos, de manera que no se le puede tener por allanada la demanda de oposición monitoria sencillamente porque no existe tal demanda. La presentación de la oposición, caso de ser admitida, si reúne todos los requisitos formales necesarios para ello, desencadena automáticamente que el procedimiento debe ser resuelto por los trámites del juicio verbal y dentro de esa tramitación se concede al demandante la oportunidad de formular una impugnación a la oposición presentada. Lo que resulta lógico, pues la solicitud de procedimiento monitorio no tiene por qué ser fundada, pero se trata de una facultad, no de una obligación del demandante. Por otro lado, en caso de no presentar dicha impugnación, el demandante perderá la oportunidad de indicar si considera o no necesaria la celebración de vista, de manera que dicha cuestión quedará resultas de lo que haya manifestado al respecto la parte contraria y en última instancia del criterio del juzgador. Otra cuestión polémica es: ¿puede el administrador o cualquier comunero, incluso sin consentimiento del resto, gravar una junta de propietarios? Si es necesario el acuerdo, ¿cuál sería el quórum? ¿Podría oponerse un propietario invalidando la grabación? ¿Tendrá validez como prueba en un procedimiento judicial? Martín del Peso, Rafael, presidente de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, nos contesta al respecto. Desde algún sector de la doctrina se ha llamado la atención acerca de la posibilidad de utilizar analógicamente el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para promover las grabaciones de la Junta de Propietarios. Entiendo que dicha posibilidad es factible y puede ser conveniente, aunque no puede convertirse tampoco en una exigencia imprescindible para el normal funcionamiento de la comunidad. Lo decisivo es el contenido del voto y el quórum, válido para la toma de acuerdos, y no las razones o motivación que cada comunero pudiera asociar a aquel. No obstante, en determinados supuestos puede ser aconsejable, para evitar ulteriores impugnaciones, grabar la Junta en aras de recoger, por ejemplo, la información suministrada a los comuneros antes de cada votación y el tenor concreto de esta. En tal caso, el administrador o cualquiera de los asistentes puede proponer, antes de entrar en el orden del día, de las cuestiones que vayan a tratarse en la Junta, la posibilidad de la grabación y llevarse a cabo una votación sobre dicha cuestión previa entre los allí presentes. Si se pretendiese, en cambio, que en lo sucesivo las juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, se graben, ello exigiría plantear tal tema dentro del orden del día de una junta, de manera que sea conocido con antelación por los comuneros y decidido y acordado para el futuro. En ambos casos, la grabación ha de ser acordado por mayoría simple, puesto que no se halla expresamente sujeta a una mayoría cualificada en la Ley de Propiedad Horizontal, ni puede entenderse que se impongan requisitos especiales por otra legislación. En concreto, entendemos que el hecho de que se grabe por la Junta lo allí resuelto, para mejor documentación de lo decidido y con el fin exclusivo de complementar el acta y servir de medio de prueba en caso de una futura contienda, o por la toma de acuerdos posteriores, no afecta al derecho fundamental
a la propia imagen, de modo que exija el consentimiento unánime de los afectados. Naturalmente, quien se oponga a ello puede impugnar lo acordado sobre el particular, recurriendo el acuerdo. Aprobada la grabación por la Junta, sin que dicho acuerdo sea revocado judicialmente, su contenido constituye un medio de prueba válido. Por el contrario, si se graba la Junta sin plantear dicha posibilidad a los asistentes o contra la expresa voluntad de la mayoría, se trataría de un medio de prueba obtenido de forma desleal o fraudulenta, en el sentido que declaran con carácter general sentencias como la del Tribunal Supremo del 29 de marzo del 2007 o de La Coruña de 14 de julio del 2010, y no pueda ser tenida en cuenta en el proceso en que se invoque. Otra cuestión polémica es si el propietario ausente se encuentra al corriente de pago de los gastos comunes en el día de la celebración de la Junta, ¿se puede computar su voto en los acuerdos de mayorías cualificadas y unanimidad, en lo que es necesario contar con la totalidad de los propietarios? Si ya no es moroso en el momento de la notificación, López Orellana, Manuel José, magistrado de la sección 11 de la Audiencia Provincial de Valencia, nos contesta con respecto a este asunto. Dice que contempla el artículo 15.2 de la Ley de Propiedad Horizontal con carácter general la privación del voto del propietario que al momento de iniciarse la Junta no se encuentre al corriente de pago de todas las deudas vencidas con la comunidad, salvo que hubiese impugnado judicialmente estas deudas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada. Ello sin perjuicio de que aquella privación de voto no le impida en las deliberaciones y, de ser necesario, su citación a la Junta. Coherentemente, el artículo 16.2 establece la necesidad de que la convocatoria contenga la relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y la advertencia de la privación del derecho de voto de cumplirse las exigencias del artículo 15.2. Así, de la literalidad y análisis conjunto de ambos preceptos, cabe inferir que la cualidad de moroso del propietario constataría al momento de iniciarse la Junta, produciéndose entonces la sanción jurídica prevista legalmente de su privación de voto, lo que conlleva al ajuste correlativo de los quórum y mayorías. Sin más excepción para permitir votar que hubiera impugnado judicialmente las concretas deudas que pudiera servir en otro caso para impedirle el derecho que hubiera impugnado judicialmente las concretas deudas que pudiera servir en otro caso para impedir el derecho, pues de haber otras no impugnadas y no abonadas no impedirían esta privación de voto, o procedido a la consignación de sus importes judicial o notarialmente, y preceptos que no admiten otras posibilidades distintas para subsanar y salvar lo que era una obligación imperativa que debió cumplirse al momento de iniciarse la Junta, como lo que se refiere en la cuestión debatida de haber dejado de ser moroso el propietario de forma posterior a la adopción del acuerdo, cuando le es notificado por no haber estado presente en la Junta en los supuestos de la mayoría cualificada o la unanimidad, en que así permite el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal el voto presunto del propietario ausente, el que consecuentemente solo podrá computarse del que no se consideró moroso al comienzo de la Junta. Resumiendo, si eres moroso, tienes que ponerte al día antes del comienzo de la Junta. Si eres moroso y pagas posteriormente porque eres un propietario ausente y te interesa la votación, si no has pagado antes de la Junta, no estás capacitado, no puedes tener el voto, no puedes votar. Otra cuestión polémica es, teniendo en cuenta los criterios dispares de las sentencias
que se han pronunciado al respecto? ¿Es aplicable el artículo 10.3b para la aprobación de todas las obras en beneficio privativo realizadas en elementos comunes, o por el contrario, habrá de estarse a los quórum fijados en el artículo 17? López Orellana, Manuel José, magistrado de la sección 11 de la Audiencia Provincial de Valencia, nos contesta con respecto a este tema. Dice que para la determinación de los quórum exigibles para la aprobación de obras en beneficio privativo realizadas en elementos comunes, debemos tener en cuenta las importantes modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal operadas a través de la Ley 8/2013, especialmente por la nueva configuración del régimen de mayoría recogida en la actual redacción de sus artículos 10 y 17, así como por la supresión del artículo 12. En efecto, en este último se establece la afectación de la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes al título constitutivo, por lo que debían someterse al régimen establecido por las modificaciones del mismo y para lo que el artículo 5 exigía y exige la observación de los mismos requisitos que para la constitución de la comunidad, permitiendo interpretar la necesidad de la unanimidad en el acuerdo. Al desaparecer esta previsión, cabe partir para la determinación de los quórum precisos de la recogida en los artículos 10 y 17, sin perjuicio de su interrelación con otros preceptos. De tal manera que, en lo que se refiere a la alteración de elementos comunes a favor del propietario individual, no se entiende aplicable, a modo de regla general, el artículo 10.3b, con la exigencia de la mayoría de las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representan las 3/5 partes de la cuota de participación, sino solo en aquellos casos expresamente contemplados en este apartado que cumplan con las exigencias previstas en el mismo, que conforme a su tenor lo son de obra que requieran de autorización administrativa que se realicen con posterior al acuerdo adoptado, autorizándolas y sean algunas de las que se especifican división material de los pisos o locales y sus anejos para formar otros más reducidos o independientes, aumento de su superficie por agregación de otros colindantes, otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética o de las cosas comunes, cuando concurran los requisitos del artículo 17.6 de la Ley del Suelo, sin que dicho régimen de mayorías sea de aplicación en consecuencia a cualquier otra obra en elementos comunes no comprendida en esta relación, lo que conlleva la pregunta de cuál es el oportuno para este último caso. Sin que a su vez se entienda sin más de aplicación el artículo 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal, al exigir la unanimidad de los acuerdos que no están regulados expresamente en este mismo artículo 17, impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad, pues solo lo será así al faltar la equiparación que antes realizaba el artículo 12, ahora derogado, a efectos de exigencias de quórum, entre afectación de las cosas comunes y la variación del título constitutivo, cuando esta alteración conlleve por su importancia una verdadera modificación del título al repercutir en él significativamente, bien de forma directa, bien indirecta, por ejemplo, por conllevar las obras, la ocupación de espacios comunes que puedan alterar la contribución prevista en el título por gastos comunes de los propietarios, en cuyo caso entonces sí cabría exigir la unanimidad del acuerdo y para lo que sería preciso justificarlo de esta manera. Por el contrario, no encuadrable las obras en beneficio privativo realizadas en elementos comunes
dentro de las relacionadas en el artículo 10.3b, ni tampoco conllevan de alguna manera modificación estatutaria. El quórum que cabría aplicar es el residual del artículo 17.7 para la validez de los demás acuerdos, esto es, en primer acuerdo, en primera convocatoria de la mayoría del total de los propietarios, que a su vez represente la mayoría de las cuotas de participación, y en segundo, el de los asistentes, siempre que ésta representa a su vez más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. Otro de las cuestiones polémicas es el artículo 17.12, que establece que el acuerdo por el que se establecen limitaciones o condiciones al ejercicio de la actividad vacacional no tiene efectos retroactivos. Afectan a todos los propietarios que tengan licencia o también a aquellos que carecen de la misma, pero lo estaban ejerciendo con anterioridad a esta decisión. López Orellana, Manuel José, magistrado de la sección 11 de la Audiencia Provincial de Valencia, nos contesta y nos dice que la introducción del Real Decreto 7/2019 del 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, el número 12 del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, que contempla la posibilidad de adopción de acuerdos por la Junta de Propietarios que limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra E del artículo 5 de la Ley 29/1994 del 24 de noviembre de arrendamientos urbanos en los términos establecidos en la normativa sectorial turística o del establecimiento de cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realiza aquella actividad, siempre que dicho incremento no exceda del 20% mediante el voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación, supongan o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y establece también que dichos acuerdos no tienen efectos retroactivos. Ahora bien, ante la duda sobre el alcance de esta irretroactividad, en el caso de que con anterior a la adopción del acuerdo del inmueble o conjunto residencial algunos de los vecinos ya hubieran dedicado sus propiedades a la actividad de apartamento vacacional o similar, cabe establecer como criterio factible para limitar su alcance el de que si esta actividad se ajusta a lo definido en el mismo artículo 17.12, por remisión al artículo 5e de la LAO, o equiparables, esto es de cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico derivado de su normativa sectorial turística y además se cumpla esta regulación, que varía según territorios, y se disponía de licencia administrativa para ello, no podría afectarles en tal caso a los propietarios el acuerdo limitativo o condicional que pueda adoptar la Junta. Por el contrario, de realizarse la actividad al margen de estas consideraciones, sin perjuicio de otras implicaciones legales que ello pudiera conllevar, la decisión de la Junta sí le resultará vinculante, siendo lógico por el conjunto que puedan producir actividades decía que por el contrario de realizar la actividad al margen de estas consideraciones sin perjuicio de otras implicaciones legales que ello pudiera conllevar, la decisión de la Junta sí le resultará vinculante, siendo lógico por lo demás que la actuación de la comunidad se produzca posterior de detectar los inconvenientes para el conjunto que puedan producir actividades como las indicadas con intención de corregirlos. El Tribunal Supremo admite en el ámbito de la propiedad horizontal establecer limitaciones o prohibiciones a la realización de determinadas actividades en la propiedad privada, siempre y cuando consten de manera expresa en los estatutos o en el título constitutivo
e inscritos en el régimen de propiedad. ¿Se considera prohibición expresa el ejercicio de la actividad vacacional, las cláusulas contenidas en los estatutos que prohíben en general cualquier actividad comercial y en concreto otras tales como hospedería, arrendamiento, etcétera, o es necesaria una prohibición expresa a dicha actividad? Martín del Peso Rafael, presidente de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, nos dice que debemos partir de la prevalencia de las facultades inherentes al derecho de propiedad, entre ellas la facultad de ceder a terceros por precio, si bien sobre el que recae mediante un contrato de arrendamiento, facultad que no contraviene la ley de propiedad horizontal, sin que quepa una limitación que constriña absolutamente la posibilidad de arrendar a terceros un inmueble, a salvo de restringirla para determinados supuestos, como las que recoge la pregunta o las que podrían hallarse incluso en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Ni tampoco entendemos que afecte per se la potestad de ceder en arrendamiento los inmuebles sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal a las relaciones de vecindad que obliguen a intervenir a la comunidad, lo cual es compatible con una prohibición estatutaria dirigida a vedar determinadas formas de arriendo como la que nos ocupa. Bien entendido que la prohibición debe ser hecha en forma expresa y, en todo caso, las limitaciones estatutarias han de ser interpretadas restrictivamente, incluso cuando supongan un cambio de destino no previsto y, por tanto, no expresamente prohibido. En palabras de la sentencia del Tribunal Superior de 27 de noviembre del 2008, en un sistema en el que la propiedad privada está reconocida constitucionalmente, artículo 33 de la Constitución española, y en el que los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades de utilización sobre su inmueble, las restricciones a las facultades dominicales han de interpretarse limitadamente, de tal forma que su titular pueda condicionar su propiedad al uso que tenga por conveniente, siempre y cuando no quebrante alguna prohibición legal, y ello aunque suponga un cambio de destino respecto del previsto en el título constitutivo. Sentencia del Tribunal Superior del 20 de septiembre del 2007 y 10 de octubre del 2007. En el mismo sentido va la sentencia del 21 de abril de 1997 y del 23 de febrero del 2006. Por otro lado, y en línea con lo anterior, no puede ser identificado sin más el desarrollo de una actividad comercial que es la prohibida en la pregunta, con el simple arriendo de un inmueble por un particular para uso vacacional. Tal es la interpretación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares del 10 de diciembre del 2009, en la que la estipulación estatutaria dice lo siguiente: queda terminantemente prohibido destinar los apartamentos a actividades comerciales o industriales de cualquier género. No obstante, la cual la Audiencia Provincial finalmente considera que el alquiler de un solo apartamento en la forma expuesta con un solo servicio accesorio, que es el de la limpieza, con carácter opcional, tal como se deduce de la propaganda portada de Internet, en relación con una persona que no consta sea titular de otros apartamentos que los explote de la misma manera, entendemos que no puede ser considerada como una actividad comercial en el sentido expresado por este artículo de los estatutos, recordando que este concepto no puede ser interpretado de modo extensivo, sino que lo debe ser de forma restrictiva, como se indica en la doctrina jurisprudencial antes reseñada. Y en el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 2 de marzo de 2011. Ello no obstante estimar que cuando existen los estatutos una prohibición genérica de esta índole, pueda indagarse la naturaleza de los actos de cesión realizados para desentrañar si constituyen una actividad comercial vedada. En ese sentido, citamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 26 de septiembre del 2017, en la que un inmueble se destina a residencia de estudiantes, dividida en múltiples habitaciones, lo cual no es una actividad
por ser molesta y tampoco de un verdadero hospedaje, como se formula en la pregunta, toda vez que ningún servicio otorga el arrendador a los arrendatarios de las habitaciones que se ocupan por sí mismos de la limpieza, según testifica, no existiendo otra prueba de lo contrario. Siendo por lo demás una realidad habitual la del alquiler de viviendas a varios estudiantes, cada uno de los cuales hace uso exclusivo de una habitación compartiendo los espacios comunes. Pero aún así, entiende que por sus características tal uso vulnera la prescripción estatutaria de destino de los inmuebles a vivienda familiar, concluyendo que en estas condiciones hay un cambio de destino respecto del previsto estatutariamente, hallándonos ante una actividad prohibida. Y este es también el criterio de la sentencia del Tribunal Superior antes citada del 27 de noviembre del 2008, que considera que hay un cambio de destino por voluntad unilateral del propietario al instalar en el inmueble una industria hotelera contigua a un hotel a la que se dedican 18 departamentos. Concluyendo que una cosa es que lo excepcional sea la prohibición o límite de ejercicio al ejercicio de los derechos y otra que se actúe aquellas prohibiciones de cambio por voluntad unilateral de su propietario en situaciones como la enjuiciada. De modo que la casuística resolverá en cada caso la cuestión conforme a los criterios examinados a falta de prohibición estatutaria expresa, lo que obligará a analizar atendiendo a los específicos términos de los estatutos si el alquiler vacacional en los términos que lo pretenda desarrollar el propietario está prohibida o no está prohibida.